Hay un pez que casi todo el mundo ha comido. Más de una vez. Probablemente esta semana. Y te apuesto a que no sabes cómo se llama, porque el sistema que lo produce lo prefiere exactamente así, sin nombre, sin cara, sin historia. Al final de este video lo vas a conocer. Y te juro que nunca más vas a ver el menú de un restaurante de mariscos igual. Pero antes de llegar ahí, empezamos por el extremo opuesto, el pez que nadie compra sin saber exactamente qué está comprando. 1. Atún. El atún rojo es básicamente el activo más volátil de toda la industria alimentaria. Un solo ejemplar se vendió en una subasta en Japón por más de $3 millones. 3 millones. Por un pez. Y eso no es un dato raro que pasa una vez cada siglo, es el reflejo de un mercado donde el precio de un animal puede determinar si su especie sobrevive o desaparece. Porque el valor extremo genera presión de captura. Y ninguna población de peces aguanta indefinidamente esa presión. El atún rojo es caro en parte porque es escaso. Y es escaso en parte porque es caro. Esa lógica circular aplica a más de un pez en esta lista. Hay varias especies, el yellowfin, el albacora, el aleta azul del Pacífico. Pero es el atún rojo del Atlántico el que mueve ese sistema de precios, con una carne densa, grasa, de sabor profundo, que Japón paga fortunas por tener en sus barras de sushi de alta gama. En 2025, la FAO publicó que el 97% de la captura comercial de atún a nivel global ya opera dentro de límites sostenibles, y que el atún aleta azul del Pacífico superó sus metas de recuperación 10 años antes de lo esperado. Coordinación entre países, cuotas estrictas, y funcionó. Eso no salva todavía al atún rojo del Atlántico, que sigue en situación delicada. Pero prueba que cuando las reglas llegan a tiempo, el daño se puede revertir. 2. Salmón. El salmón que ves en el supermercado casi siempre es salmón de cultivo. Y eso no es una crítica, es un dato que cambia varias cosas que quizás no sabías. El salmón salvaje nada río arriba para desovar, está disponible solo en temporada y obtiene su color, ese rojo o rosa intenso, de los crustáceos que come en el océano. El de cultivo produce ese mismo color a través de un pigmento que se llama astaxantina, que se añade en su dieta controlada. Sin él, la carne sería casi blanca. Se cría en jaulas de red en Noruega, Chile y Escocia. Disponible todo el año, más barato, más predecible. En enero de 2026, los exportadores noruegos registraron una caída del 37% en las ventas de salmón fresco a Estados Unidos, empujada por la incertidumbre arancelaria. Lo que empezó como un problema comercial terminó redirigiendo los flujos hacia Europa y Asia. Mientras eso pasaba, California reabrió en mayo de 2026 su temporada de pesca comercial de salmón del Pacífico, la primera después de 3 años de cierre total. Las poblaciones del río Sacramento empezaban a recuperarse. Elegir entre salmón salvaje y de cultivo no es una cuestión moral. Es técnica. Depende de qué quieres cocinar, cuánto quieres gastar y qué sistema de producción estás dispuesto a respaldar con tu compra. 3. Bacalao. El bacalao construyó economías antes de que nadie supiera lo que era gestionar una pesquería. Era tan abundante entre Canadá, Islandia y Gran Bretaña que pescadores vascos ya faenaban frente a Terranova décadas antes de que ninguna potencia europea declarara esas costas descubiertas. El bacalao salado y seco sostuvo el bacalao portugués, el fish and chips británico, las tortitas escandinavas, el aceite de hígado de bacalao que durante siglos fue el suplemento básico del norte de Europa. Fue tan estratégico que generó conflictos diplomáticos reales. Las llamadas guerras del bacalao entre Islandia y el Reino Unido ocurrieron en pleno siglo XX. No en la Edad Media. En el siglo XX. Y luego colapsó. En la década de 1990, la sobrepesca industrial eliminó las poblaciones frente a las costas de Canadá en cuestión de años. El gobierno canadiense cerró la pesquería en 1992. 30 años después, la recuperación sigue siendo parcial. El bacalao no es el único en esta lista que dominó mares enteros antes de colapsar. Hay otro pez más adelante que siguió exactamente el mismo camino. Y cuando lo veamos, la conexión entre los dos va a explicar el problema más persistente de toda la industria pesquera global y también su solución más inesperada. 4. Anchoas. La anchoa tiene dos versiones que no tienen nada que ver entre sí. Y confundirlas es el error que lleva a juzgar el ingrediente equivocado. En España se llaman boquerones cuando están frescas y anchoas cuando están curadas en sal. En Italia, acciughe. El mismo pez, procesado de forma tan distinta que su sabor no guarda ninguna relación reconocible. La fresca es suave, delicada. La curada en sal y envasada en aceite concentra la proteína y produce ese sabor intensamente salado y lleno de umami que divide a la humanidad en dos bandos cuando aparece en una pizza. Los romanos llevaban eso al extremo. Producían garum. Una salsa de anchoas fermentadas que usaban como condimento universal en toda la civilización. Era el equivalente de la sal en la cocina mediterránea antigua.
El umami como concepto no se definió formalmente hasta 1908. Roma lo explotó industrialmente durante siglos sin ponerle nombre. Hoy, la mayor parte de las anchoas del mundo se captura frente a Perú y va directo a harina y aceite de pescado. Solo una fracción termina curada en la forma que la mayoría conoce. Pero esa fracción es suficiente para hacer que el garum de Roma parezca perfectamente lógico 2000 años después. 5. Arenque. La plata del mar. Así le decían. Y no era exageración, el arenque sostuvo economías completas en el norte de Europa durante más de 1000 años. Sin él, la historia de los Países Bajos, Escandinavia y el norte de Alemania sería irreconocible. El problema siempre fue el mismo, se echa a perder en horas. Distribuirlo fresco a cualquier escala era imposible. Entonces su valor real nunca estuvo en el pez fresco. Estuvo siempre en lo que se podía hacer con él antes de que se arruinara. Ahumado. Encurtido con cebolla, crema agria y pan negro en Escandinavia. Consumido crudo con cebolla como comida callejera en los Países Bajos. Fermentado hasta producir el surströmming sueco, cuyo olor es tan intenso que en muchos edificios hay carteles que prohíben abrirlo en espacios interiores. El mismo pez. 3 países. 3 ingredientes que parecen no tener relación entre sí. El surströmming no nació de una elección culinaria refinada, nació de la urgencia de no desperdiciar una captura colosal antes de que se pudra. La necesidad creó el sabor. Más adelante vas a ver el único pez de esta lista con una variación cultural todavía más extrema, entre Asia del Sur y el resto del mundo, misma especie, cocinas que directamente no se hablan. 6. Caballa. Si alguien diseñara el pez perfecto en papel. Nutritivo, barato, lleno de omega 3, proteína completa, vitaminas del grupo B, el resultado sería algo muy parecido a la caballa. Y aún así, está entre los peces menos presentes en la cocina cotidiana de casi todo el mundo. No por el sabor. Por la logística. La caballa se deteriora más rápido que cualquier otro pez de esta lista. La ventana entre óptima y arruinada puede ser de horas. Eso la confina al ahumado, al enlatado, a la salazón. Fresca es difícil de mover, difícil de garantizar, difícil de vender. Y el problema de oferta también le pegó este año. En 2026, Noruega recortó la cuota de captura de caballa un 53% respecto al año anterior. El resultado fue una caída del 63% en las exportaciones de enero. Un pez que ya era complicado de distribuir en fresco se volvió todavía más escaso. El error más común con la caballa fresca es comprarla sin tener claro que hay que comerla ese mismo día. No es exageración. La ventana existe y no perdona. Hay un pez más adelante en esta lista que resolvió el problema de la sostenibilidad que destruyó al bacalao. Es el pez más capturado del mundo. Y casi nadie sabe cómo se llama. 7. Tilapia. La tilapia tiene más de 4000 años de historia en la acuicultura. Los egipcios ya la criaban en estanques controlados mientras construían las pirámides. Antes de que existiera cualquier sistema agrícola complejo que conozcamos hoy, alguien ya tenía tilapias en un estanque. No es un producto moderno de la industria. Es el modelo original del que vienen todas las demás formas de cultivo de peces. Es nativa de África y Oriente Medio, con historia en el Nilo. Y hoy China produce la mayor parte del suministro global. Un pez que nació en el Nilo y cuyo mercado está dominado desde el otro lado del mundo. Su carne es blanca, firme, de sabor neutro. Absorbe condimentos bien, pero no aporta nada propio al plato. En términos culinarios eso es una limitación real. En términos comerciales es exactamente lo que la industria necesita, funciona en cualquier cocina, en cualquier mercado, para cualquier consumidor que necesite proteína accesible sin complicaciones. No colapsó como el bacalao. No se sobrepescó como el atún rojo. Su historia conecta directamente con la del último pez de esta lista, que aplicó una lógica opuesta para lograr algo que ningún otro pez en la historia pesquera moderna había logrado, escala y sostenibilidad al mismo tiempo. 8. Bagre. El bagre es uno de los peces más fáciles de cultivar a escala industrial y uno de los más incomprendidos en los mercados donde la gente solo ha probado la versión equivocada. Prospera en ríos y estanques de agua dulce. Mississippi concentra una industria de cultivo que produce una de las proteínas acuáticas más baratas del mercado norteamericano. En Vietnam, la especie pariente, el pangasius, se exporta como filete blanco congelado a mercados en todo el mundo. Carne blanca, firme, ligeramente dulce, poca grasa. El problema viene del bagre silvestre. Puede absorber compuestos del sedimento del fondo del río y producir un sabor terroso que muchos consumidores recuerdan como desagradable y con el que juzgan el ingrediente para siempre. El bagre de cultivo criado en agua limpia no tiene ese perfil. Son dos experiencias sensoriales completamente distintas. No de grado, distintas. El error más frecuente es que alguien prueba la versión silvestre, concluye que el bagre sabe feo, y nunca le da una segunda oportunidad al cultivado.
En el sur de Estados Unidos, el bagre de cultivo se empaniza y fríe en una preparación que tiene raíces históricas profundas en la cocina del delta del Mississippi. Ese sabor no tiene nada que ver con el barro. 9. Barramundi. El barramundi hace algo que ningún otro pez de esta lista hace. Puede vivir y crecer en agua dulce y en agua salada con igual eficiencia. Eso parece un dato biológico menor hasta que entiendes lo que implica para el cultivo. Puedes producirlo en instalaciones de agua dulce tierra adentro, lejos de la costa, sin necesitar jaulas en el mar. Su nombre viene de una lengua aborigen australiana y significa más o menos pez grande de río. Ha sido alimento de los pueblos aborígenes de Australia durante miles de años. Un pez de agua dulce, ancestral, central en la dieta de las primeras naciones del continente. Hoy se cría en Estados Unidos como proteína premium de acuicultura y compite en precio y posicionamiento con el salmón. Su carne es blanca, húmeda, mantecosa, con un sabor suave y ligeramente dulce. En Australia se hace a la parrilla, en sartén, al vapor, sin muchas pretensiones. Y en restaurantes de la costa este de Estados Unidos aparece en menús como alternativa sofisticada. Mismo pez. Mundos que no se tocan. Esa es también la variación cultural extrema que prometimos con el arenque, pero el siguiente la supera. 10. Roe. El roe alimenta a más de 1.000 millones de personas y casi nadie fuera de esa región sabe que existe. Es una carpa de agua dulce nativa del sur de Asia, central en la cocina de Bangladesh, el norte de India y Pakistán. Se ha cultivado durante siglos en estanques junto a arrozales. Los desechos del arrozal alimentaban al pez, el pez fertilizaba el arrozal. Un sistema integrado antes de que integrado fuera un concepto de moda. Su carne es blanca, tierna, ligeramente aceitosa. Se cocina en curry con especias, frito con pasta de mostaza, cocido al vapor. En la cocina bengalí, las espinas del roe no son un problema. Son parte del plato. Cocidas a presión se ablandan hasta ser comestibles y aportan textura y sabor. En los mercados occidentales, las espinas serían el primer motivo de rechazo en una reseña de producto. En la cocina bengalí son el motivo por el que ciertos cortes se valoran más que otros. La misma especie. Lo que una cultura define como defecto, otra lo define como característica. Y eso dice más sobre esa cocina que cualquier técnica de preparación. Esta es la variación que le prometimos al arenque, misma especie, delta del Ganges y el resto del mundo, sin ningún punto de contacto. 11. Alaska Pollock. Este es el pez del que hablamos al principio. El más capturado del mundo en volumen total. El que casi todos han comido, más de una vez, sin saber su nombre. La mayor parte del Alaska Pollock va directo a surimi, la base del llamado cangrejo de imitación que aparece en los rollos de sushi y las ensaladas de mariscos. También es el relleno del sándwich de pescado de las cadenas de comida rápida más grandes del planeta. Si has comido en una de esas cadenas en los últimos 20 años, has comido Alaska Pollock. No lo decía el menú. Pero estaba ahí. Y aquí está la conexión que abrimos con el bacalao. Las pesquerías de Alaska Pollock son de las mejor gestionadas del mundo. Cuotas estrictas desde el principio. Vigilancia científica continua. Límites que se ajustan según el estado real de las poblaciones, no según la demanda del mercado. El resultado, décadas siendo el pez más capturado del planeta sin señales de colapso. No porque sea inagotable, sino porque alguien tomó la decisión de tratarlo como un recurso finito antes de que fuera urgente hacerlo. Y funcionó, en parte, porque el ingrediente era anónimo, nadie pedía más de lo que el océano podía dar, porque nadie lo pedía por nombre. Ya lo conoces. Ahora sí. Desde el atún rojo que se vende por millones en subasta hasta el Alaska Pollock que nadie pide por nombre, cada uno de estos 11 peces es el resultado de 3 cosas. Dónde vivió, cómo lo capturaron o cultivaron, y qué decisiones tomó la industria con él. Esas no son variables abstractas. Se convierten en precio, disponibilidad, sabor y si el pez va a seguir existiendo dentro de 30 años. El bacalao y el atún rojo muestran lo que pasa cuando esas decisiones llegan tarde. El Alaska Pollock muestra lo que pasa cuando se toman a tiempo. La tilapia muestra que llevar 4.000 años siendo cultivado no garantiza nada sin escala. El barramundi y el roe muestran que el mismo pez puede ser un alimento ancestral en un continente y una proteína de nicho en otro. La próxima vez que elijas un pez, en un menú, en el supermercado, en un puesto de mercado, ya no estás eligiendo solo un sabor. Estás eligiendo todo el sistema detrás de él. Con historia, con consecuencias, con lógica propia. ¿Cuál de estos 11 te sorprendió más? Escríbelo en los comentarios, me gustaría leerte. En Food Hispano nos encantaría leer tu opinión. No olvides que tu feedback, share, like, comentario o suscripción es muy importante porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.